Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, en nombre de la Asociación Argentina de Glaucoma, abrir este Ateneo junto con el doctor Bastien, en nombre de SARIP. Esta es una iniciativa que venimos llevando a cabo hace algún tiempo y nos ha dado muchas satisfacciones en el sentido de que podemos hacer llegar la discusión de nuestros casos a especialistas de otras ramas dentro de la oftalmología y compartirlos con toda la comunidad virtual. Así que para mí es un honor posteriormente darle la coordinación al doctor Pablo Grijera, que coordinará por la SAC. Hola Andrés, ¿cómo te va? Hola Héctor y hola a todos, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad tenemos la suerte de poder combinar este Ateneo junto con la Asociación Argentina de Glaucoma. La verdad que es un placer, porque bueno, muchos de los casos, ustedes saben, ya lo vamos a ver en las diferentes presentaciones de nuestros pacientes de retina, terminan con glaucoma, y bueno, son casos muy desafiantes y que tenemos que tratar en forma conjunta, ¿no? Más de una vez, así que me parece que esta iniciativa fue brillante y espero que sea de provecho para todos y como siempre aprendamos con cada caso. Así que le vamos a dar la palabra a la doctora Lavaque, Leonora, que es muy estricta con los tiempos, así que vamos a empezar, así no nos quedamos cortos. Y muchas gracias desde ya al doctor Guillermo Barreto Fong por su presencia internacional. Gracias, Eleonora. Gracias a todos por estar participando el día de hoy y sin mucho más preámbulo, le damos lugar al doctor Guillermo Barreto Fong para que inicie su charla. Bueno, antes que nada voy a decir unas palabritas sobre Guillermo. Él es un miembro fundador de la Sociedad Peruana de Glaucoma, es un past president de la Sociedad Peruana de Glaucoma y actualmente forma parte de la comisión directiva de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma como secretario. Bueno, adelante, Guillermo. ¿Ya se puede ver perfecto? No se oye, Guillermo. Fíjate si te falta activar el micrófono, por favor. Ahora estamos. Perfecto. Ahora sí. Gracias, Muy bien. Guillermo. Muchas gracias, Héctor, doctora Lavaque, todos los doctores que nos acompañan. Para mí es un honor presentar en este Ateneo de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio y la Asociación Argentina de Glaucoma. Le doy la cordial bienvenida a todos los amigos de Latinoamérica para compartir estos minutos en este tema que con mucho gusto me han encomendado. En estos minutos vamos a tratar de dilucidar y darles algunos alcances de mi experiencia en la cirugía de implantes de glaucoma en pacientes posoperados de retina y vitrio. Y como bien lo mencionó el doctor Andrés Bastien, son casos desafiantes y tenemos una estadística que sí nos llama la atención, porque aproximadamente el 40% de los pacientes que nuestros amigos retinólogos operan van a desarrollar una hipertensión ocular. Esta hipertensión puede llegar hasta niveles tan altos como más de 30 milímetros de mercurio y puede ser sostenida en el tiempo hasta por 6 semanas. Fíjense que en los pacientes que son operados de desprendimiento de retina, hasta el 49% de ellos pueden desarrollar hipertensión. En los pacientes que fueron sometidos a una cirugía por retinopatía diabética proliferativa, una vitrectomía, el 24% de ellos pueden hacer hipertensión. Y así sucesivamente seguimos con el glaucoma ocular, 15%, y los pacientes que son sometidos a una cirugía membrana epirretiniana, el 12%. Pero eventualmente pueden debutar con glaucoma algunos pacientes, pero coincidentemente el 67% de los pacientes habían presentado ya una vitrectomía. Entonces, efectivamente hay una relación causa-efecto entre la hipertensión y la vitrectomía. El intervalo de tiempo entre la vitrectomía y el desarrollo de la enfermedad hipertensiva va a variar. Si el paciente es fáquico, aproximadamente 45 meses, y en pseudofáquicos, 18 meses. Por tanto, a priori les recomiendo que uno de los mejores amigos del retinólogo es un glaucomatólogo, y viceversa, por supuesto. Debemos conocer cuál es la etiología de la obstrucción para poder así evaluar y realizar un buen tratamiento. Si la obstrucción es pretrabecular, si el daño es a nivel trabecular o postrabecular, y lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de esta conferencia.
El diagnóstico es eminentemente clínico. Es importante que cuando estos pacientes son referidos, conozcamos cuál fue la causa de la cirugía. ¿Fue un desprendimiento de retina, un hemovítrea, un trauma? Los procedimientos quirúrgicos que realizan nuestros amigos retinólogos son múltiples y a veces son combinados. Debemos conocer el tiempo en que fue operado, puesto que hemos visto que puede durar entre 18 a 45 meses la presentación de la hipertensión y el glaucoma. Antecedentes: estos pacientes suelen tener muchos antecedentes, son diabéticos, son miopes, ya tenían glaucoma o a veces son córticos sensibles. Al hacer un buen examen oftalmológico, el médico debe realizar un buen estudio en la biomicroscopía. ¿Se le tocó o no tocó el cristalino? Hay presencia de sangre, células, fibrina, neovasos, aceite. ¿Qué más encontramos? Vitrio. Amplitud de la cámara. Hay bloqueo pupilar. Se le practicó una iriectomía. Se le hizo una irioplastia. Encontramos un cerclaje. La tonometría planática es la tonometría que se debe realizar, puesto por el caso de los pacientes que se les aplican gas, la distensión que se produce por el gas va a alterar, y cuando hacemos una tonometría con otros tonómetros, por ejemplo en shots, va a ser completamente agarrada. La agonoscopía es importante para determinar si es que el ángulo es abierto o cerrado, si encontramos pequeñas burbujas de silicona, si hay sinequia, si hay sangre. El fondo de ojo, ver si es que se le hizo una panfotocolación, si le hizo aceite, se le puso gas. La ecografía también nos va a ayudar para determinar si es que hubo hemovítrea, si quedaron restos del hemovítrea, si hay un desprendimiento de retina, un desprendimiento coroideo. En la VM, identificar si hay fluido supraciliar, si hay rotación anterior del cuerpo ciliar. Entonces, la hipertensión post-Bahn escleral afortunadamente es baja, es del 1 a 4% de los pacientes. El mecanismo es postravehicular. Hay un bloqueo a nivel de las venas vorticosas, se produce una efusión supracoroidea, hay congestión, edema del cuerpo ciliar, hay rotación anterior del cuerpo ciliar y, en consecuencia, hay desplazamiento del diafragma herido-corneal. Hay varios factores de riesgo que debemos tener en cuenta: pacientes miopes muy altos, ángulos estrechos, cerclajes preecuatoriales, crioterapia, diatermia, edad avanzada, entre otros. Felizmente, la tendencia a su resolución es muy alta. Mejoramos la congestión, mejoramos la inflamación con corticoterapia, damos hipotensores para disminuir la presión. Nunca demos mióticos, porque efectivamente, si sabemos que debemos dar ciclopléjicos para desplazar el diafragma lenticular, los mióticos van a hacer todo lo opuesto. En consecuencia, están contraindicados. Los implantes de drenaje han demostrado ser bastante efectivos, de hasta 56 a 60% en la disminución de la presión, por valores bastante aceptables, menos de 21 milímetros de mercurio. En los pacientes postoperados de vitrectomía, ya Macken en el 71, al describir la vitrectomía, ha generado toda una revolución, tanto así que la vitrectomía es la tercera causa de cirugía a nivel de la oftalmología, y se dice que aproximadamente se realizan 225.000 vitrectomías al año en los Estados Unidos. Pero esta vitrectomía nos va a generar una hipertensión, y más o menos el 15 a 20% de los casos van a ser hipertensos post-vitrectomía. Y lamentablemente los pacientes que son pseudofácticos se va a presentar entre 4 a 5 veces más. El mecanismo es pretrabecular. Por supuesto, hay una obstrucción en el postoperatorio temprano, que puede ser por células rojas, por células inflamatorias, restos crisalinianos. El mecanismo postrabecular ha sido descrito por el Dr. Chan en el 2006. Y aquí se ve cómo el trastorno que se produce con una lesión oxidativa, porque hay un incremento de los radicales libres, hay una disminución de la superóxido de dismutasa y va a haber una alteración en la expresión del DNA. O sea, hay una lesión a nivel celular, hay cambios genéticos y hay cambios en la matriz extracelular. Y aquí aprovechamos esta microfotografía porque vemos cómo el oxígeno está injuriando el trabéculo, pero también vemos acá macrófagos que han envolvido pequeños quistes que están llenos de aceite, silicona. Y efectivamente también nuestra propia sangre, cuando tenemos ifemas prolongados, van a ser deglutidas por estos macrófagos y van a generar lesión en la microestructura. ¿Qué hacemos con estos pacientes post-vitrectomizados? Le damos supresores acuosos y algún grupo de ellos van a ir a un tratamiento quirúrgico. Y el implante de drenaje a 2 años ha demostrado también tener una alta efectividad de aproximadamente el 60%. Por supuesto, pueden haber pequeñas complicaciones, pero felizmente son escasas, como una hemorragia de retina o un redesprendimiento de la retina.
En los glaucomas secundarios al uso de gases, el 52% de los pacientes presentan un incremento de la presión intraocular y esto se debe a la expansión que va a producir este gas, con valores de presión bastante altos, entre 25 a 30 o más de presión. Existen factores de riesgo como es la concentración del gas que estamos utilizando, la edad avanzada, la fibrina en cámara anterior o cuando se realizan procedimientos combinados. El mecanismo es por cierre angular y esto es por la expansión del gas que produce una aposición irido-corneal sin bloqueo pupilar. Y el mecanismo con ángulo abierto es porque el rango de expansión del gas excede al rango de salida del humor acuoso y se genera la hipertensión. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tratamiento médico, supresores y eventualmente el retinólogo tiene que hacer un drenaje parcial del gas. ¿Se puede hacer una anatomía periférica láser? Sí, si encontramos un bloqueo pupilar. Y los implantes de drenaje nuevamente son los indicados, a pesar de que pueden haber pequeñas complicaciones, pero han demostrado ser bastante efectivos. Hay desprendimiento de coroideo seroso, hay hemorragia supracoroidea, puede haber un redesprendimiento y hemovitrio. Pero la posición del tubo, ya sea en pars plana o limbal, es bastante parecida. Aquí vamos a describir la técnica que realizamos en los implantes de drenaje valvulados. Hacemos un bolsillo conjuntival. Siempre es importante hacer el purgado del tubo. Muchas veces es obviado y recordemos que estos sistemas están empacados al vacío, están completamente obturados, entonces no va a haber ninguna cicatrización. Hacemos la tunelización, pero también se pueden hacer flaps esclerales. Nosotros ya hemos adoptado la tunelización como una técnica básica y de fondo le hacemos a todos. Implantamos el tubo, hacemos una buena paracentesis, tomamos tanto el atenon como la conjuntiva y realizamos la sutura de la conjuntiva. Cuando nos quede el tubo corto, hacemos una incisión en la parte inferior, una superior con una 2.2, cortamos el tubo y podemos retirar el fragmento del tubo que consideramos que era un exceso. En los implantes del Berber hay que tener en cuenta si hacemos y definimos si hacemos una técnica a un paso o dos pasos. La fijación del plato la podemos hacer, siempre debemos hacerla con material no absorbible. Y vemos que aquí en el tubo lo hemos canalizado con Virkil 7 ceros, que esa es la variante para hacer un sistema restrictivo. Además le hacemos un pequeño nudo para evitar que haya una buena filtración. Evidentemente después de hacer la ligadura del tubo hay que probar que no esté pasando absolutamente nada de líquido. Se considera que podemos hacer unas microfenestraciones en el tubo distal, evidentemente hacia el nudo, para que durante el primer periodo, que es de entre 4 a 6 semanas, pueda haber una pequeña filtración y por ese sentido podríamos tener baja de presión a través de esas fenestraciones. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener en estos pacientes que son posoperados? Vemos a este paciente que tiene una gran escleromalacia, en la parte posterior vemos la banda y vamos a ubicar un dispositivo de drenaje valvulado a 8 a 10 milímetros. Lo ubicamos, lo vamos a fijar con CA 7 ceros, y evidentemente en estos pacientes no podemos hacer un flap escleral porque es una conjuntiva bastante trajinada y una esclera muy adelgazada. Entonces hacemos una tunelización con bastante cuidado, entramos entre 3 a 4 milímetros, tunelizamos hasta cerca de la zona del limbo y luego inclinamos el bisel de la aguja para volvernos a nivel paralelo al iris. En esta posición vamos a poder introducir el tubo sin ningún problema y luego recubrir todo el tejido conjuntival al cual debemos tener mucho cuidado porque como vemos acá hay bastante alteración en la superficie del ojo en un paciente postoperado múltiple. En todo caso, hay que tener mucho cuidado siempre en la introducción del tubo y verificar que el tubo siempre quede a una distancia intermedia entre la cara posterior de la córnea y la superficie iridiana. Existen otras variantes y podemos también tener que hacer una vitrectomía adicional, si es que fue un paciente posoperado de un hemovitrio por una diabetes descompensada, y decidimos poner un tubo que va a ir alojado a porcelana y hacia cámara posterior. Entonces ingresamos a 3.5 con una lanceta. Siempre hay que tener cuidado con la dirección. El tubo, al no tener aquí una fijación, va a poder ser bastante móvil, por eso recomendamos hacer una fijación del tubo, y como van a ver, en la medida que nosotros vamos ajustando la sutura, que también tiene que ser no reabsorbible, vamos a ver que el tubo va a ir cambiando de posición y debemos ubicarlo en la posición correcta para que no tengamos problemas de toque endotelial o se acerque mucho al iris. Efectivamente, también podemos ayudarnos de expansores cuando nos queda corto el tubo, o el codo de Hoffman. Aquí les presento
una serie de fotos, hacemos un primer flap. En este lecho vamos a poner el codo previa implantación del tubo. Luego recubrimos y cerramos el flap escleral y lo volvemos a tapar y sellar con una esclera preservada. En el caso de nosotros utilizamos generalmente Duramadre. Existen varios implantes, el implante de Ahmed, de Berber, de Krupin, siendo Molteno el primer descubridor en 1968. Pero hay que darle tributo también a los médicos de Latinoamérica que han tenido el afán de buscar un dispositivo, como tenemos al doctor Maldonado de Argentina y al doctor Remo Susana de Brasil. Los implantes Ahmed se han ido modernizando y han ido cambiando su forma y su tamaño. Estos son los más conocidos, este es el FP7 y han sacado el FP8 que es un poco más pequeño para situaciones como en estos casos en donde no tenemos mucho espacio. Pero también han decidido entrar en la guerra con los dispositivos de Belver y han desarrollado este ClearPath Glaucoma Drainage Device que lo que busca es tener un sistema pero no restrictivo y en consecuencia cuando ustedes reciban este implante ya lo van a recibir con una sutura dentro del tubo para que ustedes decidan hacer el cierre y hacer la oclusión. Las consideraciones anatómicas es generalmente lo ponemos a nivel temporal superior, entre 8 a 10 milímetros, pero en los pacientes que son operados con aceite y silicona, a veces decidimos ponerlo en la parte inferior, inferotemporal, y hay que tener este reparo, entre 11 a 17 milímetros como máximo de distancia. Por supuesto, podemos tener pacientes que tienen pocos recursos. De repente trabajamos en la actividad pública y no hay cómo ayudarlos. Esos pacientes se ha descrito esta técnica donde podemos poner un tubo que conecte la cámara anterior con la cápsula que se genera por el explante y utilizar esta cápsula como un método de reservorio. Igualmente podemos utilizar un fragmento de la banda escleral y ponerla por encima y asimismo esto nos puede servir como un reservorio. La tunelización a sulcus es un acceso que buscamos en los pacientes que tienen algún problema corneano o hemos decidido ponerlo retroiridiano. Y hacemos una pequeña tunelización y luego nos buscamos a 1.5 y aquí vemos el bisel de la aguja. Aquí nuevamente entramos a 1.5 milímetros y buscamos ubicarlo retroiridiano. Ya hemos conversado de la posición a nivel pars plana y hay que tener en cuenta en el postoperatorio, donde se abre un nuevo capítulo de esta cirugía, el manejo. El manejo vamos a encontrar en el periodo inicial un periodo hipotensivo que dura entre 7 a 14 días, luego es normotensivo y todos estamos contentos hasta que viene el periodo hipertensivo porque se genera una cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa va a retener parcialmente el fluido y automáticamente la presión va a empezar a elevarse. Entonces es muy importante informarle al paciente que pueda ser necesario volverle a iniciar la terapia. Sí, efectivamente, los implantes de drenaje son una primera opción en estos pacientes postoperados de desprendimiento de retina o cualquier procedimiento vitreoretiniano. A veces hay que poner más de un tubo. Y siempre hay que tener en cuenta de hacer una gonioscopía para ver que su implante ha sido adecuado. Aquí vemos que hay una buena distancia del iris y una buena distancia de la córnea. Evaluar la amplitud, los bordes, el color de la ampolla. Y aquí vemos cómo podemos ver que aquí hay un par de suturas que están sujetando al tubo. Evaluar cómo está la córnea, cómo quedó la pupila funcionante y cuánto bajó la presión. Este es un paciente operado en el 2006. Y vamos a entrar a la parte un poco más jocosa y ver algunas complicaciones. Y vemos acá dónde se fue el tubo. Entonces, ¿dónde se esconde? Que se puso, aparentemente se hizo a nivel del sulcus. Sí, efectivamente en el sulcus, pero definitivamente uno puede pensar que todo acabó, que estamos complicados. No, lo que hay que hacer es volverlo a retinar y ponerlo en un lugar más adecuado. Evidentemente aquí el cirujano trató de hacer primero algo como una iridectomía, hizo una macro-mega iridectomía, lo cual es bastante aberrante, pero bueno. También tenemos pacientes que son médicos que son persistentes, una trabeculectomía, 2 trabeculectomías y 3, y luego dijeron vamos a la cuarta, y la cuarta fue la vencida y le pusieron un tubo. Y puede haber por ahí algún cirujano que considere que esto es una especie de un acueducto que vamos a comunicar de limbo a limbo. Eso está completamente mal. Esta es una cirugía aberrante. El tubo no puede ir de extremo a extremo. Es un tubo extremadamente largo. Y hay algunos otros que son de repente
más partidarios del esgrima y consideran que pueden cruzar los tubos, y esto es una mera coincidencia. No, no es necesario tener que hacer un cruce de tubos porque esto no corresponde. Este es un paciente bastante bien operado, es un paciente complejo, un paciente diabético, un glaucoma neovascular que se decidió poner un tubo. Efectivamente hay una pequeña retracción aquí porque hay un ectopio nubial, pero el tubo está muy bien ubicado. Pero el tubo se puede obstruir por el iris, por el vítreo, por la sangre, por el aceite de silicona. Pero además podemos tener pequeñas pesadillas porque se puede obstruir el plato. Pueden tener ampollas muy grandes que pueden ser muy molestas, puede haber una obstrucción del tubo, y la obstrucción puede llegar a niveles tales que incluso pueden llegar a comprometer la córnea. Entonces, la cirugía de implantes debe realizarla un médico que tenga entrenamiento, tanto en la técnica como en el manejo de las complicaciones. Terminada la cirugía, empieza un nuevo capítulo en esta pesar de estos pacientes que generalmente son bastante complejos de manejar, y deben manejarse en forma conjunta entre el retidólogo y el médico tratante y el glaucomatólogo. Les dejo esta tabla que los puede ayudar para tomar la decisión cuando ocurre cualquiera de estas situaciones. Yo quedo aquí pendiente y de todas maneras estoy muy agradecido por el honor de participar en este Ateneo y quedo pendiente para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Guillermo, muy buena tu charla, un honor que estés acá con nosotros. Quería hacerle una pregunta al doctor Negri Aranguren, que él quería también decir una cosita sobre algo que dijiste, que le pareció muy interesante. El doctor Negri Aranguren fue presidente de la Asociación Argentina de Glaucoma y actualmente es el jefe del Departamento de Glaucoma de Consultores Oftalmológicos. Y lo que le quería preguntar a Ignacio es, por ejemplo, si en un paciente que uno piensa que con una válvula puede llegar a tener una descompensación corneal, por ejemplo, un paciente que tiene un injerto de córnea, si él consideraría hacerle una vitrectomía al paciente para después colocarle el tubo por pars plana. Adelante, Ignacio. Perfecto, Pablo, muchas gracias. Guillermo, muy bueno, muy clara tu exposición. Haría un énfasis además sobre lo que ya dijo Guillermo en cuanto a los riesgos de extrusión del tubo, y es en pacientes que tienen cirugías varias con alteración conjuntival importante, donde va a haber retracción de la conjuntiva, donde hay un riesgo mayor de ese tipo de problemas adicionales, y donde en esos casos uno trataría de alejarse del limbo y elegiría entonces pars plana. Lo mismo por ahí en algún caso de injertos previos, sobre todo si la cámara no es muy profunda. Entonces allí uno plantearía o hacerlo por cuerpo ciliar o ir a cavidad vítrea, sobre todo si el paciente es pseudofáquico. Entonces, si no está vitrectomizada, la condición sine qua non para esto es una muy buena vitrectomía, limpieza de la pars plana, porque el vítreo va a ir a ocluir el tubo si no hay una muy buena, aún con una buena vitrectomía previa, a veces puede dar trabajo porque siempre algo de vítreo queda y se las ingenia para ir al tubo. Quiere decir que uno tiene que estar preparado no solo para hacerlo con vitrectomía, sino observar la boca del tubo para hacer nueva vitrectomía o ya liberando la boca si se ocluye de nuevo. Eso entonces es así. Son pocos los casos en que he decidido hacerlo por pars plana, pero es una indicación. Bueno, muchas gracias. Perdón, iba a acotar algo después hacia la hipotensión, pero creo que Andrés quería decir algo al respecto. No, si querés, Héctor, vos primero opiná, que levantaste la mano. Perfecto, gracias. Una pregunta. En el caso de colocar el tubo en pars plana, en la cavidad vítrea, previa vitrectomía, nosotros tomamos la precaución de utilizar un corte de bisel al revés. ¿Qué hay de eso con respecto a ustedes? ¿Lo toman en cuenta? ¿Siguen esa escuela o prefieren hacerlo como si lo colocaran en la cámara anterior? Yo creo,
sé, Dani Martín también puede opinar, pero primero coincido con Ignacio, muchas veces a mí me ha pasado, no tengo amplia experiencia en esto, ustedes son más experimentados, ¿no? Pero la realidad es que yo he visto ojos vitrectomizados con válvulas en cámara posterior tapadas por ese vitrio periférico que dice Ignacio que no se termina de limpiar bien. Nosotros cuando hacemos vitrectomía y tenemos que reoperar el paciente con otra vitrectomía, muchas veces vemos que el vitrio periférico, que por más que intentamos, limpiamos, se hidrata y vuelve a aparecer. Y eso es lo que muchas veces ocluye esa válvula que decimos, ¿cómo puede ser que esté ocluida si este ojo está bien vitrectomizado? Entonces, me parece que es fundamental ese concepto, más allá del bisel. Yo creo que el bisel puede ir para un lado o para el otro, no hay tanto inconveniente. Me parece que yo no tengo referencia que sea una cosa diferenciada, pero me parece fundamental el paso de la vitrectomía y me parece que también tiene que ser un poquito más largo. Eso es correcto. ¿Sí? Porque justamente ahí también es donde se puede ocluir, y entonces son dos elementos a tener en cuenta: la indentación y la revitrectomía, o la relimpieza del vitrio periférico, y que sea un poquito más largo el tubo. Yo lo que he agregado ahí, no he hecho en realidad dos casos por pars plana, en los demás los he colocado o por cuerpo ciliar o directamente en cámara anterior. Pero en esos casos, además de lo que decía Guillermo, de la sutura a esclera, le pongo un pedacito de tubo, del mismo tubo que corto, lo pongo debajo, pegado a la esclera, transversal al tubo, como para que no se acode demasiado. Entonces le doy una dirección que él la daba con la sutura, bueno, una dirección adicional con ese fragmento de tubo puesto debajo. Y nada más. Lo único bueno, una acotación allí sobre lo que hago en principio, una vez puesto el tubo, yo lleno la cámara anterior con viscoelástico, no con cualquier viscoelástico, con Viscoat. ¿Por qué? Porque es cohesivo, no altera la presión ocular, dura 3 días en cámara anterior, retrasa el exceso de filtración inmediato, si es que lo hay. Hay tubos que, siempre hablando de la válvula de Ahmed, hay válvulas que tienen una mayor tasa de filtrado inmediata, que varía de válvula a válvula, porque es un poquito, digamos, menos sofisticada de lo que uno piensa. Son 2 planchas de silicona dosadas. Entonces esa regulación a veces no es tan perfecta, me quedo tranquilo con eso. Y entonces, si tengo el periodo hipotensivo donde tengo que ver si hay un exceso de filtración, y eso va a ser al tercer, cuarto día, que ya uno empieza a ver que la cámara se aplana un poco, y dejo habitualmente una paracentesis inferior para en el consultorio reinyectar viscoelástico si lo necesito, para evitar que se aplane la cámara. Si uno evita esa hipotensión, que después va a seguir el periodo hipotensivo, pero esa hipotensión manifiesta, inmediata, es la que puede generar grandes complicaciones porque aparecen coroideos y se puede convertir en un problema mayor. Si uno llena la cámara, habitualmente eso lo puede evitar. Nada más. Muchas gracias. En honor al tiempo, le vamos a pedir al doctor Ignacio Lichinsky que vaya compartiendo pantalla. Y Pablo, si quisieras darle la introducción. Bueno, el doctor Ignacio Lichinsky es miembro de la Asociación Argentina de Glaucoma y es coordinador del posgrado en glaucoma de la Universidad Católica Argentina. Adelante. Bueno, hola, se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mi tema va a ser aceite de silicona y glaucoma, pero como justamente sabía que nuestro invitado extranjero, Guillermo Barreto Fong, iba a hablar de más que nada de la parte quirúrgica y hacer toda una introducción como hizo, yo me voy a focalizar puramente en lo que es aceite de silicona y glaucoma y las 2 etapas, tanto temprana como tardía, de aumento de la presión ocular. El aceite de silicón tiene una incidencia de aumento de la presión ocular que puede ir tanto desde un 2% hasta un 56%. Tiene un rango enorme
Por supuesto que esto cada vez va también disminuyendo un poco cuando van mejorando tanto las técnicas quirúrgicas como los tamponajes también, pero bueno, también uno va operando cada vez casos más complejos en donde estos números no van a bajar demasiado de este número del 56% en casos complejos, por supuesto. Los factores de riesgo que están asociados generalmente al aumento de la presión ocular es tener un glaucoma preexistente antes de tener este tipo de cirugías. Los pacientes diabéticos, ya que los pacientes diabéticos siguen teniendo complicaciones a futuro con sus apertura de la barrera hematoacuosa y con las sinequias que producen y sus rubiosis. Y los pacientes afáquicos, por supuesto, ya que si estamos contra un paciente, operando un paciente afáquico, es porque ya viene de muchas complicaciones previas y es un ojo mucho más predispuesto a tener aumento de la presión ocular. Los mecanismos más frecuentes que se interrelacionan son el bloqueo pupilar, la inflamación, el cierre angular sinequial, la rubiosis que tienen estos pacientes, el aceite de silicón, disculpen, emulsificado o sin emulsificar en la cámara anterior, y el glaucoma primario de ángulo abierto idiopático, que el paciente también puede tener predisposición a tener este aumento de la presión ocular con el ángulo abierto. Aunque en general lo que nos ocurre en nuestros pacientes es que todos estos mecanismos se interrelacionan y se unen entre sí. Todas estas fotos que están viendo acá son fotos del mismo paciente. La primera de la izquierda van a observar que acá estamos marcando una rubiosis. Acá tenemos microgotitas de aceite de silicón sobre la cara anterior del iris. Acá tenemos una gran burbuja de aceite de silicón en cámara anterior. Acá podemos ver en el UVM las sinequias importantes, periféricas que tienen este paciente, los cierres angulares que tienen en grandes extensiones, y encima, cuando nos vamos un poco más a la periferia con la sonda, podemos ver que la retina está desprendida en la parte inferior. Por lo tanto, generalmente cuando uno está viendo estos pacientes, son pacientes complejos y que los mecanismos se sobreponen unos sobre otros, y generalmente es más de un problema el que nos lleva a tener ese aumento de la presión ocular. Podemos dividir en un inicio temprano o un inicio más tardío en el aumento de la presión ocular en los pacientes operados con aceite de silicón. En el inicio temprano se caracteriza porque podemos haber realizado un lleno excesivo del aceite de silicón en la cavidad vítrea. En este caso, si hacemos que el diagnóstico es este, deberemos ir a la sala nuevamente de quirófano y extraer un poco de lo que pusimos de más. Si estamos ante un bloqueo pupilar, que esto se da mucho en los pacientes afáquicos, vamos a ver una gran burbuja de aceite de silicón que pasa hacia la parte de atrás. ¿Dónde está ¿Dónde está acá? También puede ser inflamación o sangre en pacientes en donde fueron cirugías largas, en cirugías de pacientes diabéticos, en pacientes que le pusimos el aceite de silicón y lo posicionamos para que la burbuja se consolide en el polo posterior, y en esa posición pasó sangre y fibrina a cámara anterior, y esto puede tapar un poco el trabeculado y tener unos primeros días de hipertensión ocular. Esto, en el tercero de los casos, se soluciona con tratamiento médico generalmente, y va a bajar. En el segundo caso, cuando tenemos un bloqueo por el aceite de silicón en un paciente afáquico, lo que ocurre es lo que ven en esta gráfica. El acuoso no va a poder pasar hacia la cámara anterior, se va a acumular en la cavidad vítrea. Esto va a presionar más sobre la silicona, que va a pasar más todavía hacia la cámara anterior por la pupila. Esto se resuelve realizando una histerectomía periférica lo suficientemente amplia e inferior para dejar que el humor acuoso pueda avanzar hacia la cámara anterior y desplazar la silicona hacia atrás, posicionando al paciente boca abajo para que la silicona se retraiga hacia la parte posterior. En el inicio tardío del aumento de la presión ocular en nuestros pacientes, generalmente se debe a pacientes que tienen inflamaciones crónicas, que estas inflamaciones crónicas producen una inflamación en el trabeculado, y este trabeculado se va dañando y filtrando cada vez menos. El cierre angular sinequial, que sigue avanzando en pacientes que tienen estas barreras hematoacuosas y tienen ya sinequias previas, que estas sinequias van avanzando como una cremallera en la periferia. La rubiosis, que por ahí muchos pacientes es muy difícil de controlar. Hoy los antiangiogénicos juegan un rol muy importante en esto, pero sin embargo hay pacientes que hay que seguir inyectándolos toda la vida, aunque ya no tengan más lugar para hacerle más panfotocoagulación, y tenemos que seguir controlando esa rubiosis.
migración de aceite de silicón a cámara anterior, ya sea emulsificado o no, y glaucomas de ángulo abierto. Cuanto más tiempo dejemos el aceite de silicón en el ojo, más posibilidades tendrá este ojo incidencia de aumento de la presión ocular. A 6 meses tendremos un 12.9%, al año un 21%, a 2 años un 30%, y esto va a seguir aumentando cuanto más tiempo dejemos ese aceite de silicón. Y si el aceite está emulsificado y no podemos extraerlo, bueno, deberemos entrar al quirófano, sacar el aceite emulsificado y colocar aceite nuevo para tratar de no seguir dañando ese trabeculado y que no tengamos tantas de estas micro burbujas en la cámara anterior que van a entrar al trabeculado y van a producir un daño estructural en el mismo. Con respecto a tratamientos del aceite de silicón, sobre todo el tardío, que es el que más nos desafía, el que más tenemos, el tratamiento médico va a funcionar en muchos de nuestros pacientes. De hecho, casi hay estadísticas que hablan de un 30, hay estadísticas que hablan de un 70. Podemos decir que en la mitad de los casos vamos a mandar bien con tratamiento médico. Generalmente son pacientes medicados con 3 drogas, 3 moléculas de glaucoma para poder bajar la presión ocular, pero son pacientes que pueden andar bastante bien en el tiempo. Y cuando necesitan cirugía, bueno, ya las enumeró todo nuestro colega en la disertación, que estuvo súper exhaustiva, sobre todas las posibilidades que tenemos de los dispositivos de drenaje. Lo que sí, como recomendación, si un paciente tiene aumentado mucho la presión ocular y podemos sacar el aceite de silicón, siempre es preferible darle la oportunidad de primero hacer una extracción sola del aceite de silicón y después planificar la cirugía de glaucoma en un segundo tiempo, porque ya que muchas veces solo la extracción de aceite de silicón en algunos de esos casos puede bajar la presión ocular y puede permitir que lo podamos controlar solo con gotas. Si el caso es que tiene una cinequia y un cierre angular total, o estamos hablando de un paciente que no tiene ángulo, bueno, por supuesto que se hace una cirugía combinada de entrada. Pero si tenemos una parte de ángulo de trabeculado funcionante, vale la pena. Es más fácil hacer una cirugía de glaucoma en un segundo tiempo que resolver una hipotonía por un exceso de filtración cuando hemos operado al paciente y le hemos puesto un dispositivo de drenaje. A nivel del seguimiento, tomar la presión ocular. Hay especialidades como que a veces se olvidan de tomar la presión ocular. Uno ve pacientes operados de trasplante de córneas hermosísimo, o ve pacientes operados de cirugías vitreoretinales con retinas aplicadas y una anatomía perfecta del polo posterior. Sin embargo, se olvidaron de tomar la presión ocular y estos pacientes quedan ciegos por presión ocular elevada. Hacer gonioscopía para identificar cómo está ese ángulo, qué cantidad de pigmento, cómo están las cinequias anteriores periféricas, los neovasos, si hay en el ángulo, si hay aceite de silicón en el ángulo. Si hacemos una irectomía periférica con láser, controlar las irectomías periféricas con láser en consultorios suelen cerrarse casi en un tercio de los casos. Así que si el paciente hizo un bloqueo angular o un cierre, es importante, y si fue resuelto en el consultorio con láser y no con irectomía periférica, que son mucho más grandes y esas no se cierran generalmente, hay que evaluar que esa irectomía periférica siga permeable. Y por supuesto ver siempre el nervio óptico. Muchas veces en estos casos no nos sirven toda la maquinaria que tenemos de OCT y de estudios de imágenes estructurales, pero sí nos sirve ver el nervio óptico y sacar una buena foto para ver si está dañándose o no en el tiempo. Bueno, yo la achiqué mucho a mi clase porque vi como que éramos muchos. Tengo un caso clínico para presentar, pero lo dejo al final, después que hablen todos, por las dudas, por si no queda tiempo, que quiero escucharlos a todos. No sé si tienen alguna pregunta Gracias por la presentación. Yo sí tengo algunas preguntas para hacerte, sobre todo este último comentario que dijiste que preferías, si el paciente tiene presión ocular, no sacarle el aceite y poner una válvula, un dispositivo de drenaje en el mismo momento, sino esperar a ver cuál es la presión y recién hacer una trave. ¿Esos son tus pasos que elegís para ver con qué presión va a regular una vez que sacas el aceite? Sí, o sea, si yo al paciente ese le voy a hacer una gonioscopía y voy a ver si tiene ángulo, o sea, si está todo tapado con un montón, o sea, cuando uno va haciendo vitrectomías y después hizo una segunda vitrectomía y después puso aceite de silicón y después uno ve el ángulo y hay mucho pigmento, hay mucho, o sea, evalúo bien ese ángulo, pero si yo tengo ángulo viable, el ángulo abierto, puedo ver las estructuras y las puedo identificar,
le voy a avisar al paciente que necesita 2 cirugías, pero que se la voy a hacer en 2 tiempos. Que por ahí probablemente en una pueda llegar a andar bien un tiempo, después le vaya aumentando gotas y en un momento dado esté con 3 medicaciones, le esté dando Diamox, acetosolamida oral, y bueno, ahí le decir, ahora le pongo la válvula. Y mientras tanto enfría un ojo, que me resultó mucho más fácil operarlo que hacerle todo junto en el mismo momento. Si tengo un cierre angular total, y no tengo duda, o sea, por supuesto, no hay ángulo, no hay posibilidad de que ese ojo no vaya a aumentar la presión ocular, inmediatamente después se le vaya el aire o el gas cuando uno sacó el aceite. Pero le doy la oportunidad. Es más fácil poner una válvula o bajar la presión ocular en un ojo que tener un ojo, manejarlo con una hipotonía tremenda y con muy baja presión y tener que empezar a hacer malabarismo de atar, del tubo, de rellenar, de coroideos, y sí, estamos más preparados para bajar la presión que para subirla. Yo puedo hacer un comentario, bueno, estamos todos para comentar, ¿eh? Arturo. Un par de comentarios muy cortitos nomás. Una es que la numeración que hiciste es espectacular, pero hay un detalle que es muy humano, que es dejar el corticoide demasiado tiempo. No sé por qué sigue habiendo médicos que creen que el corticoide evita las PVR. Yo rara vez le doy más de 2 semanas de corticoide a los operados de vitrectomía y creo que muchos de los casos de glaucoma son secundarios. Y la otra es que a mí por lo menos me ha disminuido enormemente la proporción de glaucoma. Ignacio Neyri es testigo, desde que empecé a usar silicón 5000 de buena calidad solamente. No uso el de 1000 desde hace 15 años. ¿Tá? Dejé de usarlo por completo y yo creo que tengo la misma cantidad de glaucomas en pacientes con silicón que pacientes que usé gas. Yo te puedo decir por qué es eso. Porque se emulsifica menos. Esa por es la supuesto. Entonces, totalmente de acuerdo. Hay un trabajo de Al-Yassat del 2005, donde ciertamente con el de 1000 centistokes, como bien dijo Ignacio, había hasta un 75% después de los 2 años de glaucoma secundario. Con el de 5000, de acuerdo a la publicación esta, que fueron no tantos casos, pero fueron casi 500 casos, la incidencia de glaucoma secundario con el de 5000 centistokes bajó al 11%. Quiere decir que es lo que están comentando ustedes, que varía. El tema ahí es, por supuesto, que el silicón es un mal necesario, como bien lo dirán los retinólogos, y a veces hay que convivir con el silicón. Uno siempre lo quiere sacar al silicón, a veces tiene que convivir con él. Entonces, por lo tanto, por supuesto, no hay ninguna duda que usar este nuevo tipo de calidad de aceite cambia mucho la perspectiva del glaucoma secundario. Yo creo que Ignacio, es fundamental lo que vos decís, porque si vos creés que lo vas a dejar por mucho tiempo, hay que poner de 5000. Sí. Si no, es un instrumento que sabemos que lo tenemos que sacar en poco tiempo. Y lo vemos en ojos que vemos que al sacar el aceite va a ceder la presión, y no es así, porque ya hay emulsificación, y de hecho vemos que si uno le saca el aceite, y muchas veces se lo sacamos rápido, al segundo mes, al tercer mes, vos ese ojo lo mirás a simple vista y parece que no hay por supuesto, si lo ves con mucho aumento, a lo mejor le detectás una microgotita que está flotando en ese vítreo con humor acuoso, ¿no? O regenerado, digamos. Y si vos le haces una ecografía, parece una síntesis centellante, porque hay miles de burbujitas que no se ven. Porque evidentemente ya empieza a haber emulsificación rápida, y eso tiene que ver con la calidad del aceite. Entonces, esas son las microburbujas que van a tapar el trabeculado y van a generar el glaucoma crónico. Entonces, cuanto más rápido lo saquemos, menos glaucoma vamos a tener, eso es una realidad. Y si lo vamos a dejar por mucho tiempo, porque es un ojo único, yo el viernes tengo que operar un ojo único de una señora con una PVR, y le voy a poner aceite de 5000, porque yo sé que espero no tener que sacárselo por mucho tiempo. Pero creo que ese es un detalle importante. Pero nosotros lidiamos todo el tiempo con esto porque cronificamos la extracción del aceite. Uno ve la retina aplicada y tiene miedo de sacarlo porque dice, bueno, lo saco y se va a venir la PVR, que es verdad. Hay un 20-25% de chance que vuelva el redesprendimiento, pero tampoco aseguramos que ese ojo vaya a tener vitalidad si lo perduramos en el tiempo con el aceite. Héctor. Que particularmente, perdón Ignacio, que todo paciente, como concepto, todo paciente que entra al consultorio y tiene aceite de silicón no puede irse del consultorio médico sin que le tomen la presión ocular. Porque uno ve un ojo hermoso, ve una córnea compacta, transparente, fantástica, y el tipo tiene 50 de presión ocular, y uno no puede creer que la córnea está fantástica. O sea, no puede irse sin que le tome la presión ocular. Uno minimiza cosas, pero no, es que ese detalle.
No se le toma la presión oncológica. Comentá rápido que Leonora nos corre. Perdón, Héctor, te dejé sin hablar. No, que particularmente cuando vemos que ya se emulsificó el aceite de silicón, no importa cuántas veces uno intente sacarlo, siempre persisten burbujas, aun cuando sea un ángulo perfectamente abierto, ya esas burbujas penetraron el trabeculado, alteraron distalmente, y en ese caso por ahí tal vez los dispositivos de drenaje funcionan un poco mejor. Lo ideal es sacarla cuanto antes, pero bueno, si no se puede... Comentario rápido con respecto a la presentación de Ignacio, que fue muy buena, es la iridotomía de Ando, esa de hora 6, es de Ando, un japonés, ¿no? Cuando hay pseudoafaquia, no hay duda que hay que hacerla. El problema es cuando tenés una pseudoafaquia complicada o una cápsula que no está tan íntegra, si vale la pena hacerla o no, porque nosotros hemos visto glaucomas, ¿sí?, por seclusión o por obstrucción de esa burbuja, y que genera un aumento de presión en forma aguda y terminamos haciéndole una iridotomía con el láser. Entonces, evaluar si realmente ese ojo, por eso hay que revisarlo muy bien previamente, tiene la cápsula rota o tiene un jack previo hecho de capsulotomía posterior muy grande, porque a veces, a pesar de tener lente intraocular y tener una cápsula que pareciera íntegra en la periferia, igual hay que hacerle una iridotomía de Ando. ¿Me queda un segundo para un comentario o ya estamos? Bueno, un segundo y en lo que hablamos de pantalla. Sí, doctora. No, hay un punto interesante. Nosotros decimos a los retinólogos, tomen la presión. Ahora, es bueno, los retinólogos nos dicen a nosotros, muchachos, hay una coexistencia de desprendimientos de retina y desgarros en pacientes con glaucoma, porque son los pigmentarios, síndrome de dispersión pigmentario, tenés un 25% de desgarros retinales asintomáticos que nosotros los estamos tratando por un glaucoma pigmentario. O sea, tenemos que, la coexistencia esta con los retinólogos es miope que vemos, vean la retina periférica los retinólogos. Bueno, muchas interesante, gracias. Ignacio, pero creo que, perdón, estamos abriendo una ventana que no sé si la vamos a poder cerrar. Después veremos si tenemos tiempo para continuar con ese tema. Arturo, te invito a que vayas compartiendo pantalla. Estamos muy contentos de tenerte porque yo personalmente te considero un cirujano muy versátil y bueno, y me encanta que podamos, digamos, abrir el espectro de tus conocimientos con esta presentación fuera de tumores, ¿no?, que es lo que habitualmente nos presentas. Adelante, por favor, con tu presentación. Bueno, gracias por la invitación. Trataremos de ser muy breves. No quiero que me acusen de mala praxis en el sentido de tratamiento ilegal de glaucoma. Así que quiero presentar más una técnica que un caso. Esto les presento con una mujer de 29 años, una retinopatía prematuro que nunca tuvo un tratamiento, veía bien, pero nota disminución progresiva de varios años de disminución de visión, y tenía un glaucoma controlado con 3 drogas, o sea, ya en el borde. Pero yo creo que este glaucoma era secundario a años de corticoide porque veían una inflamación crónica y le daban corticoide. En el fondo de ojo se notaba que había isquemia, desprendimiento de retina exudativo y tumor vasoproliferativo, como vemos acá en el video. O sea, los dos ojos eran iguales. Un tumor vasoproliferativo, mucha exudación, desprendimiento de retina exudativo. Fíjense, tumor vasoproliferativo, desprendimiento de retina exudativo. Entonces, a este paciente le tenemos que hacer vitrectomía. La técnica fue similar en los dos ojos, una vitrectomía muy exhaustiva para poder tratar toda la zona isquémica. Tenemos que anular la zona isquémica, destruirla, o sea, hacer una ablación de la retina. Así que le hacemos endoláser, le hacemos lo que haga falta. Si quieren crío, alguna vez alguien le hizo diatermia, yo hace años que no la uso. Ahí estamos haciendo una vitrectomía completa. Hacemos lo de siempre. Acá le estoy sacando exudados subretinales para aplicar la retina, porque si no, no le puedo hacer láser a esa retina isquémica. Entonces, si yo se la dejo desprendida, no ganamos nada con tratar el tumor porque esa es retina muerta. Bueno, vamos sacando todo, dejamos la retina en su lugar lo más posible. Estos pacientes habitualmente hay que poner silicón. Estamos tratando el tumor, pero el tumor además lo tratamos con crío. Aquí yo les muestro nada más que el láser que le hago para la parte mientras estoy adentro, ya que estoy. Sacamos todos los exudados que podemos. Ahí estamos haciendo un intercambio por aire primero, después le hacemos un intercambio por silicón, siempre silicón de 5000.
porque planeo dejarlo bastante tiempo habitualmente. Esta paciente tuvo reoperaciones, ahí le estamos haciendo el láser ya con la retina aplicada, y fíjense lo que mejoró, los dos ojos. Fueron mejorando con el tiempo un montón, pero el problema de este paciente que se complicó, ya venía con un glaucoma previo, y el glaucoma empeoró. Entonces, como el glaucoma estaba muy mal, muy descontrolado, y no me gusta poner una válvula si puedo evitarlo con glaucoma, sobre todo que la retina ya estaba aplicada, el tumor estaba tranquilo, al sacar el silicón, ya le habíamos sacado el cristalino, al sacar el silicón aprovechamos y hacemos una ciclofotocoagulación. ¿Ah? A mí no me cuesta nada en el momento que yo estoy operándolo al paciente ir y fotocoagularle todo el cuerpo ciliar. En este caso no fue todo, pero habrán sido 3/4 del cuerpo ciliar. Ustedes ven que no es una técnica difícil, se hace con identación. No la sugiero como tratamiento del glaucoma, la sugiero cuando hay otra cirugía combinada, como era en este caso la extracción del silicón, ¿ah? Porque ya no estaba cumpliendo ningún objetivo y ponerle una válvula con silicón o sin silicón es distinto. No tenía emulsificación, el glaucoma era previo, como dije antes, tenía algún grado de rubiosis leve, pero que ya lo habíamos tratado con la panfotocoagulación. Pero en definitiva, nosotros vamos haciendo la fotocoagulación de toda la periferia, de todo este cuerpo ciliar. No es fácil cuando el iris es chico, pero aquí ven que le dilatamos y punto. Ahora hablan de un aparato para hacer ciclofotocoagulación transescleral más nuevo que el que había antes, que no era muy preciso. Ese yo no lo he probado. Como les dijo, yo no digo que esto sea para reemplazar la válvula es más efectiva, especialmente si planeo dejar el silicón, pero ya que lo estamos operando, aprovechamos. Entonces, resumido, es para glaucomas refractarios que tienen una necesidad de cirugía por otro motivo, ya sea que le tengo que hacer una vitrectomía, que le tengo que sacar el aceite de silicona, que le tengo que hacer una queratoplastia penetrante con afaquia, que algún caso he tenido, y pacientes que tienen varias drogas y que no tienen buena respuesta. Incluso si tienen una respuesta, por ejemplo, están en 19 de depresión, pero con 3 drogas o más, entonces voy a aprovechar y hacerlo. Y habitualmente son pacientes con aceite de silicona, traen más contuso, catarata o córnea opaca, etcétera, diabéticos con glaucoma neovascular, etcétera. Y hemos tenido un resultado más o menos de un 80% de los pacientes que responden. Y como es una cirugía que igual la teníamos que hacer, creo que vale la pena probarla. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Arturo. Tenemos unos 3 minutos para preguntas. Me gustaría saber qué opinan, exacto, los especialistas en glaucoma. Adelante. Hola Arturo, bueno, genial como siempre. La verdad, o sea, la ciclofotocoagulación de las crestas de los procesos ciliares es un gran procedimiento para controlar la presión intraocular, sobre todo en glaucomas refractarios, sobre todo si uno los compara con las ciclodestrucciones transesclerales. Sí. De hecho, se usa mucho en pacientes pseudofáquicos, directamente con la sonda se fotocoagula la porción apical de los procesos ciliares y el riesgo de tisis es mucho menor porque se preservan las células epiteliales que están en los valles de las criptas. Sí. En consecuencia, la producción de humor acuoso sigue. Es una práctica poco difundida en Argentina, pero muy usada en otros países del mundo. Así que felicitaciones, es de mucha vanguardia. Y para tener en cuenta que nunca jamás he tenido paciente que se vaya a la tisis. Tampoco son tantos pacientes, serán 20 y tantos casos. Pero es mucho más controlado, es mucho más controlado el proceso de cicloablación. Sí. Es genial. Gracias. Adelante. Si puedes desmutearte. Yo he intentado hacer también la endociclocoagulación con una cámara endoscópica. Sí. Que vos vas con la cámara y los ciclofotocoagulas también. Realmente la técnica no es tan sencilla como la pintan y hay que tener mucho cuidado porque es bastante grueso el endoscopio y uno puede lesionar la zónula. Se hace combinando la cirugía de catarata, o cuando termina la cirugía de catarata, coagulamos, como dijo bien Héctor, los puntas de los cuerpos ciliares que aparecen muy bien visibles y se ve perfecto, igual que mostró Arturo, cómo se va fotocoagulando, se achicharra en el momento que uno hace el láser, claro, el cuerpo ciliar. Sí.
Sí, Daniel, yo tengo casos de pacientes fáquicos y pseudofáquicos que le he hecho también la misma técnica. Ahí uso, en el fáquico uso el láser curvo, pero se puede hacer también. Daniel, yo creo que vos tenés un endoscopio. ¿Intentaste hacer esta técnica? Porque con endoscopio vi que inclusive lo hacen hasta en pacientes pseudofáquicos sobre la lente intraocular o poniéndolo inclusive dentro de la bolsa capsular. ¿Intentaste hacer esto? Es esa. En un fáquico no, porque el endoscopio es grueso y no podés hacerlo y no podés llegar ahí. En un afáquico divino. Y en un pseudofáquico lo que tenés que hacer es poner viscoelástico pesado para que empuje bien la catarata para atrás y tenés que tratar de levantar un poco el iris para tener buena visualización. Pero la verdad que sí, se ve divino. Cuando lo haces se ve divino. Bueno, Daniel, es tu turno con la presentación. Si quisieras compartir la pantalla, así vemos las utilidades que le das al endoscopio. Justamente ese es el tema de ahora. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación a las dos sociedades. Lo que voy a tratar de hablar ahora es de glaucoma maligno, pero en realidad, más que nada que de glaucoma maligno, sería el bloqueo vítreo, que es un glaucoma secundario. Seguro que vamos a tener tiempo en las preguntas para hablar un poco de la fisiopatología. Lo que es importante en este diagrama de Venn es ver cuáles son los factores predisponentes y a medida que se van juntando las posibilidades de tener un glaucoma maligno. En esta paciente, era una paciente miope, llevaba 1 mes y medio operado. Yo pongo la válvula cuando hago vitrectomía o tiene vitrectomía en el cuadrante temporal inferior, por si tengo que poner aceite, siempre soy desconfiado. Hago la vitrectomía, no pongo el tubo todavía, trato de hacer todo lo más posible la vitrectomía con indentación. Fíjense cómo era miope, tenía la papila ya muy excavada, le dolía muchísimo el ojo. Muchas veces hago esto porque tengo las córneas opacas, me ha pasado con lentes muy opacas, con córneas opacas, con trasplantes, entonces le empecé a usar el endoscopio para cualquier tipo de cirugía. Fíjense cómo le puse Kenacor y se va a ver... se retrocedió, perdón. Voy un poquito más. Ahí. Le pongo Kenacor y como ya había hecho solo el desprendimiento posterior del vítreo, así que toda mi vitrectomía ya, aparte de la indentación, era hacia adelante. Y a medida que voy a poner el endoscopio, como en este es el caso, ya estoy mirando en la pantalla de la izquierda con el endoscopio, van a ver cómo aparecen vítreo adelante de los trócares. Acuérdense que esto no tiene cámara, está todo empujado hacia la córnea. Y bien buscando los procesos ciliares, toda esa parte, empiezo a seguir comiendo vítreo. Voy a buscar, miren como todavía tengo vítreo, por eso es que muchas veces se vuelve a tapar la válvula, y voy a buscar directamente los otros trócares para tratar de limpiarlo. Luego de eso, corto la válvula, yo lo corto a nivel del limbo, la coloco a 3 milímetros, lo uso una pinza que le pedí a Ofcor que me hiciera, que es una Kellman más larga, con punta y con polvo de diamante para que no resbale el tubo, lo pongo a 70 grados, lo visero normalmente, pongo parche de esclera, la esclera para mi zona es muy valiosa, así que lo que hacemos en la esclera es dividirla por 2, además al dividirla, como muestro acá en el video, hacemos un pequeño corte, la separamos con la pinza y ponemos la parte más dura sobre la válvula y la parte que me queda la uso mucho para cuando se me perfora una córnea o cuando tengo que hacer algunos parches mucho más finos. Luego corto, hago un parche grande, no quiero que se me destruya la válvula la pongo 8 o 10 milímetros cuando puedo, y fíjense cómo inclino y me voy hacia el tubo. Y ahí me tomo bien mi tiempo por las dudas, aspiro, fíjense cómo por ahí aparece vitrio mucho más adelante, que después lo voy otra vez a tratar de sacar, y limpio todo el tubo lo más posible, ¿no? Asegurándome que esté completo. Luego separo el iris, lo estoy haciendo todo en cámara rápida por el tiempo. En esta parte ahora van a ver que lo hago más despacio, fíjense lo pegado que está. Lástima que no teníamos tiempo, tenía un video donde tengo la córnea opaca y pongo la espátula con el endoscopio y voy separando el iris, voy reformando el ángulo, y el ángulo se ve todo fibrosado. Pero bueno, queda acá. Luego repito otra vez la vitrectomía,
y lo que busco es centrar la lente, pongo una burbuja para hacer cámara, y bueno, eso es lo que hago. La conclusión es lo que tenemos que hacer por lo menos en los glaucomas malignos o bloqueos vítreos: ecografía previa, VM si es posible, colocación de la válvula primero, luego el tubo, vitrectomía con indentación, sobre todo anterior, colocación del tubo a 3 milímetros del limbo, porque acuérdense que después desciende si tengo el lente y si tengo la parte toda completo del diafragma del lente iris. Y luego colocar el tubo, volver a controlar con vitrectomo la boca del tubo, reformar cámara anterior y completar vitrectomía otra vez en cámara anterior. Así que muchas gracias y tengan piedad de las preguntas. Dani. Excelente. Yo tengo una sola que de paso quedó pendiente de lo que habían estado, de lo que estuvimos hablando antes de las válvulas. Cuando yo pongo una válvula por pars plana, hago dos cosas. La mido exactamente igual como si la mediría sobre la córnea y unos 3 milímetros por encima, como si estuviera por ponerla normalmente en cámara anterior. Le dejo el mismo largo. Y dejando el mismo largo, cuando uno la coloca por pars plana, uno es capaz de verla por la pupila por detrás o mirando, inclinando la lámpara hendidura un poquito, y uno lo ve a nivel de retropupilar, digamos, que está a mano en la lámpara hendidura. Y no queda tan cortita, que en tu caso es bárbaro porque tenés un endoscopio para poder limpiar bien la punta, pero cuando uno deja más largo al tubo, al que no tenga acceso a un endoscopio, no hizo una vitrectomía tan limpia, inclusive después hasta con un jack láser podemos limpiar alguna brida que quedó ahí en la puntita. Era simplemente ese comentario. Claro, yo por eso hoy no comenté cuando dijeron ustedes lo del bisel. Es lógico lo del bisel hacia atrás, porque cuando vos empujás la lente, si tiene lente, si está fáquico no hay problema, pero si tiene lente, ese tubo se va a querer tapar con la parte de la lente o la cápsula, quizás. O a veces si es muy largo se tapa con el iris cuando se va para atrás. En estos casos yo lo dejo bien cortito y lo limpio tranquilamente por eso. Quedó limpísimo, fantástico. ¿Y qué tips, bueno, Ignacio, rápido, qué tips tienen para poder poner el tubo hacia atrás y que quede con la angulación que uno quiere en realidad, ¿no? Porque, o sea, yo lo pongo a 70 grados, grados hacia atrás, no lo pongo bien perpendicular porque se me acogota. Bueno, entonces lo pongo un poquito menos, lo llevo ahí y como va el parche arriba me lo deja fijo. A mí me parece que ese es un detalle fundamental, ¿no? Fundamental, porque si no... Yo lo que hago es... Y toca el iris. Sí, doctor. No, era un comentario. Cuando tengo, bueno, no lo tengo acá a mano, pero básicamente los trócares que voy a colocar, el trócar que voy a colocar del lado que voy a poner la válvula, ese trócar entra directo, digamos, perpendicular en la esclera. No hago una entrada diagonal, hago una entrada directa a la esclera. Para que después cuando saque ese trócar, por ahí mismo voy a colocar, y si uno usa 25G o 23G, bueno, justamente uno usa una aguja 23G para colocar el tubo, así que lo único que hago es pongo el trócar derecho, ese no pasa nada porque no va a ser una entrada que uno tiene que cerrarla, porque por ahí vamos a poner el tubo, y es la única diferencia que hago. Creo que Pablo quería comentar algo. Sí, yo no tengo mucha experiencia con tubos en cámara vítrea, un solo tubo he puesto, pero la otra vez hablaba de ese tema con el doctor Eduardo Morales, uno de los médicos de glaucoma del Hospital Santa Lucía, y él tiene mucha experiencia y él me decía que, por ejemplo, la incisión en esclera que hace antes de hacer el túnel, la hace paralela a cómo iría el tubo, como para que no se le acode. Me parece como un buen tip que me dio. Es importante compartirlo. Perfecto. Si quisiéramos avanzar más o menos en horario, tendremos que ir pasando con la doctora Rusonielo. Andrés, ¿quisieras presentarla? La doctora Rusonielo, que es del Hospital Italiano, es la actual fellow de retina y ya hizo un fellow también con el doctor Arturo a la cabeza de glaucoma, así que tiene amplia experiencia y nos va a presentar un caso tremebundo. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Bueno. Muy bien.
Bueno, el caso comienza principalmente cuando nos derivan a una paciente femenina de 83 años, simplemente para el control, ¿sí?, de su glaucoma. La paciente tenía como antecedente una cirugía filtrante ya en el ojo derecho hace muchos años y algunas IP en el ojo izquierdo. Al momento de la consulta, la verdad que la presión estaba en 22-23, con una medicación tópica de dorzolamida y latanoprost en ambos ojos, una muy buena agudeza visual para la edad, con su cristalino de 0,8 y 0,7 con una mejor corrección. Y al momento de evaluarla en la lámpara, vemos que tenía una cámara intermedia en ambos ojos, una catarata corticonuclear 2 luces, y en el ojo derecho la ampolla superior era plana y impresionaba que no era filtrante. ¿Sí? En el ojo izquierdo, las 3 IP que tenía hechas no estaban permeables. Entonces, le hacemos una gonioscopía en donde se ve que en 3 de los 4 cuadrantes era ocluible y tenía una excavación de 0,6 y 0,4 con buen anillo. La paciente hace alergia, a la primera alergia que nos hace a todas las gotas que le dimos del fotorretín. Se decide adicionar a la medicación que ya venía aplicándose timolol junto con la dorzolamida y ampliar las iridotomías del ojo izquierdo. En el siguiente control vemos que la presión había aumentado, ¿sí? Decidimos entonces rotar a una medicación máxima, darle 4 drogas en 2 frascos para simplificarle a la paciente la colocación, y no obstante, no disminuyó, sino que aumentó la presión y la paciente hizo una reacción adversa medicamentosa en toda la superficie ocular muy marcada y muy severa. Entonces se plantea inicialmente hacer una facomulsificación para intentar mejorar la cámara anterior, y mientras se pedían los prequirúrgicos se agrega 1/4 de acetazolamida cada 6 horas. Se la vuelve a citar a la paciente, la presión mejora a 22 y 20 milímetros de mercurio, pero generó una intolerancia muy severa a la acetazolamida, inclusive terminó en una guardia con deshidratación por los vómitos y las náuseas que le había generado la acetazolamida. Finalmente se realizan las cataratas del ojo derecho y del ojo izquierdo sin ningún tipo de complicación, y se lograron píos estables con dorzolamida timolol las primeras 2 semanas, pero semanas más tarde empezó a haber un aumento progresivo y gradual de la presión del ojo derecho, y la paciente nos refiere que estaba haciendo mucha molestia, ¿sí?, con la dorzolamida timolol, y por su cuenta decide suspenderla. Entonces le cambiamos la medicación a timolol sin conservantes, y en los siguientes controles vimos que la presión seguía aumentando a pesar de haber agregado saflután, y además ya había una progresión, ¿sí?, en el daño del disco óptico de 0,8 por 0,7. Había hecho una larga lista de gotas y de medicación que había hecho intolerancia. Entonces se vuelve a plantear un tratamiento quirúrgico que inicialmente pensamos en una trabeculectomía versus una válvula de MED, pero por las condiciones del ojo de la paciente, con esa estrechez en la cámara, teníamos que el tubo pudiese entrar en contacto con el endotelio. Y además la paciente no quería anestesia general, entonces se decía hacer una trabeculectomía. Estos son la OCT de los discos. Luego de la trabeculectomía, el control postoperatorio de las 24 horas, se observa una cámara estrecha, pero sin contacto híbrido corneal, con una ampolla nasal y difusa. Pero a las 72 horas ya teníamos una hipotalamia, la presión había aumentado a 30, que mejoraba con el masaje, pero nos complicaba la hipotalamia. Entonces se indica a la paciente de reposo, por una paciente aniosa, pero es muy activa, parche, ¿sí?, principalmente por las noches, Prendefrin forte, antibiótico y atropina. A la semana, la paciente no solamente tenía hipotalamia más marcada en la zona temporal, sino que además ya la presión estaba en 40. ¿Sí? Se le agrega, a pesar de su intolerancia, se le agrega la acetazolamida, y que evidentemente con la acetazolamida y la atropina la presión mejoraban, y porque empezó a hacer alergia también a la atropina y había disminuido la presión, decidimos suspenderla y dejarla con medicación tópica de timolol y saflután, que lo venía tolerando muy bien, pero al suspender la atropina la paciente vuelve, ¿sí?, con presiones cercanas a 28-30. Entonces ya empezamos a plantear la posibilidad de hacer una vitrectomía. Nos llega el informe de la primera UVM, ¿sí?, en el cual había una anteriorización de todo el complejo de la lente, y bueno, la ampolla nasal, la última cirugía, estaba funcionante y filtrante, la ampolla superior, antigua, estaba quística, y se veía una franca
ángulo estrecho y oclusible en casi todos los cuadrantes. Entonces, mientras planeábamos la vitrectomía, la paciente acude a la guardia con dolor, 38 de presión, una hipotalamia mucho más marcada, congestión. Se realiza una prueba de manitol endovenoso, la paciente no solo le baja la presión, sino que se va del control sin ningún tipo de dolor, pero el control postoperatorio, post-manitol, vemos que la presión nuevamente volvió a aumentar a 32, persistía la hipotalamia, se decide hacerle la capsulotomía, y como no hubo cambios significativos ni en los valores de la presión ni en la biomitroscopía, se realiza la vitrectomía. 24 horas posterior a la vitrectomía nos encontramos con una cámara formada, amplia, la ampolla nasal seguía funcionante, y la presión estaba en 15 y en 14. ¿Sí? No había cambios en el fondo de ojo, pero el control de la semana, vemos que empezó a aumentar nuevamente la presión, que cedía con la medicación que le veníamos dando parcialmente. Esto fue finales de marzo, cuando empezó la pandemia y la cuarentena, y hasta que la contactamos a la paciente la semana pasada, y este es el control que hicimos en pandemia, en el cual la agudeza visual bajó francamente, ¿sí? A 0,4 difícil, con su mejor corrección. La cámara persiste estrecha, la ampolla nasal impresiona funcionante, pero está algo plana, y la presión es 44. ¿Sí? La excavación, si bien sigue estando en 0,8, la papila se la nota mucho más pálida. Entonces, hicimos una UVM de control, en la cual, si bien se veía una mejoría en lo que es la profundidad de las cámaras anteriores, en la región nasal y temporal hay sinequias del ángulo, bueno, la ampolla nasal está funcionante. Ahora, bueno, abro la discusión para ver qué le indicarían de ahora en más, si harían algo más con la paciente, y bueno, si hubiesen hecho algo diferente. Muchas gracias. Nos queda un minutito para comentarios y discusión. Arturo, ¿querías comentar algo sobre el caso? No, ¿O Celina? Como dijo Andrés, son casos pesadilla que nos vienen siguiendo a veces cuando uno tiene una gran cantidad de pacientes. Evidentemente, las circunstancias hacen que acá haya que tomar acción. No hay mucha duda, me parece, nadie del panel va a decir otra cosa que hacer una vitrectomía y colocar un dispositivo seguramente en cámara posterior. Hoy en día también tenemos la alternativa de hacer otros procedimientos, pero con esa cámara tan estrecha, lo que se me viene a la cabeza es tratar de hacer un ojo unicameral, haciéndole una neurectomía y una comunicación de los dos espacios, y colocar una válvula, ¿no? Lo único que para el ojo, lo único comentario, cuando estamos ante la presencia de un glaucoma maligno, ese es el diagnóstico. El glaucoma maligno, para que funcione, el realizar, digamos, la técnica quirúrgica unicameral, que es que esté abierto el iris, esté abierto la zónula, y esté abierto la hialoide, y esté abierto todo, y que sea una sola cámara, o sea, no existe ya cámara vítrea y cámara anterior, sino está todo unido. Tiene que funcionar la atropina, porque es lo que nos va a mantener el cuerpo ciliar en su lugar. En esta paciente que es tolerante a la atropina, la verdad que no queda otra cosa que poner una válvula en pars plana, porque es intolerante a todo, y si no tolera la atropina, un glaucoma maligno se puede mantener muchos años sin suspenderle la atropina nunca, pero si es intolerante a la atropina, me parece que la cosa iría por la parte quirúrgica. Yo, no sé si Héctor va a hablar primero. No, vos. Con respecto a la resolución, estamos todos de acuerdo. Yo creo que no habría otra opción para hacer que poner una válvula a cámara posterior, una vez que ya el maligno está y no se resuelve a pesar de la vitrectomía y la capsulotomía, digamos. Pero quizás antes, cuando el paciente es intolerante a las drogas, rebobinando, digamos, quizás uno puede intentar antes de la cirugía de cataratas, porque los pacientes se vuelven intolerantes a las drogas y no toleran nada y hasta hacen unos pseudopénfigos, ahí puede entrar en juego el ciclo G6 o micropulso o subluminal o como quieran llamarlo, pero sí ahí nos ayuda mucho a sacar drogas, que el ojo se tranquilice, que la cirugía de catarata posquirúrgica tenga un posquirúrgico mucho mejor, que nosotros podamos después intentar tener una buena conjuntiva si tenemos que hacer a posteriori una trabeculectomía o
o una colocación de válvula, digamos. Necesitamos bajar toda la inflamación de la conjuntiva para que todo lo que nosotros podamos hacer funcione después, ¿no? Si no, todo se va a tapar. Muchas gracias. Si queda algún comentario que sea muy cortito, así podemos pasar con la doctora Karen Wolfenson. Adelante, Héctor. Coincido con todo lo que dijeron mis compañeros, particularmente la atropina, aunque parezca mentira, es altamente recomendable en estos pacientes desde el momento en que sale de la cirugía inicial, desde cuando se le hizo la trabeculectomía. Y en realidad hay que estar realmente seguros que es alérgico a la atropina, porque muchas veces en el contexto de una alergia medicamentosa total, como dijo Celina, por ahí es alérgica a la prostaglandina sin conservantes, es alérgica al timolol y no necesariamente a la atropina. A mí me ha pasado de un paciente que hizo un maligno, lo vitrectomizamos, al momento de sacarle la atropina volvió a hacer el maligno y al momento de ponerle la atropina y dejarla intermitentemente, porque tiene un efecto prolongado, salió de la situación. O sea que como consejo, los glaucomas de ángulos cerrados, sobre todo si los operan, particularmente nosotros, salen del quirófano con gotas de atropina. Sí. Nada más que eso. Perdón, y un consejo con respecto a la atropina y las alergias. Acuérdense también que hay en el cajón del anestesiólogo hay atropina sin conservantes que se puede mandar a preparar, digamos, para usar en esos momentos. Entonces, los epitelios frágiles y todo, atropina hay ampollita en el carro de paro, digamos. Es fácil de conseguir. No es un medicamento que nos cuesta más el colirio comercial que la ampolla, así que digamos, la hemos sabido mandar a preparar o diluir caseramente de ahí cuando estuvo en falta en las farmacias. Es una buena forma de acceder a ellas. Un comentario solo muy rápido, y es tener en cuenta que en la evolución del glaucoma maligno, la impermeabilización de la hialoides anterior define la irreversibilidad del tema. Entonces, cuando se ha mantenido sin cámara durante suficiente tiempo y uno hace vitrectomía, si no incluye una buena limpieza de la hialoides anterior y su eliminación, no va a hacer ceder el glaucoma maligno. Se va a repetir porque el acuoso no pasa para adelante. Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta ese detalle. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, Andrés, te pedimos que le Arturo. Bueno, ahora vamos a ver un caso que va a presentar Karen, que es nuestra fellow entrante de glaucoma. Karen fue residente del italiano, el jefa residente, y ahora entra a ser el fellow de glaucoma. ¿Y por qué, digamos, los pacientes que tienen cirugía de retina y cirugía de glaucoma no hay que dejarlos sin ver? Porque las complicaciones que pueden venir pueden ser inmediatas, como vimos, o también mediatas, como el caso que vamos a ver ahora. Bueno, gracias por la presentación. Arranco mi caso entonces con una paciente femenina de 10 años de edad, oriunda de Tierra del Fuego, que es derivada por un desprendimiento de retina del ojo izquierdo de 24 horas de evolución, posterior a una caída de propia altura. Como antecedentes oftalmológicos, la paciente presentaba un glaucoma congénito en tratamiento con brinzolamida cada 8 horas, con buen manejo del mismo, una miopía elevada y era usuaria de lentes de contacto. En el examen de ese momento encontramos esta autorrefractometría con una miopía muy elevada, logrando una mejor agudeza visual en el ojo derecho de 1/10 y en el ojo izquierdo de visión luz con buena proyección. En la biomicroscopía ambas cámaras eran amplias y venía en tratamiento con atropina, por lo tanto presentaba en el ojo izquierdo una miriasis farmacológica. La presión se encontraba dentro de límites normales y al fondo de ojo podíamos apreciar en el ojo izquierdo un desprendimiento de retina total, salvo el sector inferior entre las horas 4 a 6, con mácula off y varios desgarros a nivel superior y temporal superior sobre un látiz previo. En ese momento intentamos hacerle exámenes complementarios a la paciente, pero teníamos poca colaboración y falta de fijación, por lo tanto solo pudimos obtener imágenes del ojo derecho, donde vemos esta coridosis miópica importante, y ya una alteración en el campo visual, que igualmente era el primero que realizaba la paciente y no era muy confiable. En ese momento se decía entonces una cirugía vitreoretinal con colocación de aceite de silicón, la cual fue sin complicaciones. Las 24 horas presentaba una agudeza visual de visión bulto con retina aplicada y la presión en 22 milímetros de mercurio, por lo que se decide incorporar timolol cada 12 horas.
Sigue los controles en su lugar de origen y vuelve a los 3 meses. La retina seguía aplicada con el aceite en cámara posterior y la presión se encontraba en 12 milímetros de mercurio con brinzolamida cada 8 y la combinación de travoprost y timolol cada 24 horas. Ahí la paciente se vuelve a Tierra del Fuego y vuelve en el 2014, donde la recibimos en la sección glaucoma, que ya encontrábamos a la biomicroscopía un aceite de silicona emulsificado haciendo a nivel superior y la presión en 32 milímetros de mercurio con la medicación que previamente les referí. La sección retina revisa la parte del fondo de ojo, donde la retina se encontraba aplicada, se veían bien las áreas de crío y de láser, y presentaba aceite en cavidad con emulsificación. Acá se decide en conjunto retirar el aceite de silicón y hacer un control para ver si la presión se regulaba. A la semana la retina seguía aplicada y la presión estaba en 14 con brinzolamida cada 12. Y vamos a ver que a los controles posteriores, más allá de ir incorporándole medicación e incluso llegar a medicación máxima, la presión se mantenía alrededor de entre 30 y 29 milímetros de mercurio, por lo cual se decide colocar un implante, una válvula de AMED, a nivel nasal inferior de tipo pediátrica. A la semana del postoperatorio de la válvula, la cámara estaba formada, el tubo en posición, y la presión estaba en 10 milímetros de mercurio sin medicación. A los 3 meses de esta segunda cirugía, la presión vuelve a aumentar, por lo cual se le agrega dorzolamida timolol cada 12 horas, y baja a 15 milímetros, manteniéndose estable durante varios años. Volvemos a ver a la paciente en el 2019, que en este caso consulta por una alteración estética debido a esta ampolla redundante, como podemos ver en la imagen. Y más allá de que las presiones estaban muy bien reguladas, ella se mostraba muy disconforme con esta ampolla, y ya teniendo bastante más edad, estando en la adolescencia, era algo que era muy importante para ella. Al fondo de ojo, la retina seguía aplicada, no encontramos ningún hallazgo nuevo, por lo cual se decide la extracción de esa válvula previa y la recolocación de una nueva válvula a nivel temporal superior, en este caso ya de adulta. Este es el postoperatorio de las 24 horas, y al mes, donde ya se notan amplios cambios con respecto a la imagen previa. Los controles posteriores, la verdad que la presión se mantuvo muy estable, y hasta marzo de este año, sin medicación, mantiene presiones dentro de las targets. Y bueno, como para dejar algunas cosas que nosotros fuimos planteándonos a lo largo de este caso, fue si al realizar la extracción del aceite y se realiza control y vemos si maneja las presiones adecuadas, o si habría que haber indicado una cirugía filtrante de inicio. ¿Qué pasa con el aceite que persiste a pesar de su extracción? ¿Por qué hicimos una válvula y no una trabeculectomía? ¿Por qué a nivel nasal inferior y pediátrica? Y luego, si consideran que esa situación estética del adolescente es un motivo por el cual retirar esa válvula que estaba haciendo, o que estaba manejando buenas presiones, y en este caso colocar una válvula temporal superior y de adulto. Y lo último que nos planteamos hoy en día, que en ese momento no lo teníamos, es la realización de láser de micropulso, que podría haber sido una opción. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tenemos 2 minutitos para alguna pregunta a surgir del panel. Al retirar la válvula que estaba en el sector inferior, ¿dejan la esclera? ¿Ese era el cambio de coloración que le quedó posterior? La esclera, claro, la esclera primaria se la dejo. Yo le puse una esclera grande porque era muy miope la chica y tenía una esclera muy finita. Entonces, por arriba del tubo le puse un buen parche de esclera para que me durara mucho tiempo. De hecho, duró mucho tiempo, pero me hizo ese globo, que evidentemente la ampolla que estaba más posterior se vino para adelante. Sin la válvula, porque el tubo estaba en la misma posición, pero bueno. Así es. Habla. No, dale, Nacho. Esta vez te escucho vos y después hablo yo. En realidad, precisamente el tema estético no es un tema para nada menor con las válvulas inferiores. Por eso, muchas veces lo que nosotros hacemos es, acá tenía una esclera muy delgada, entonces muchas veces uno no puede realizar una tapa escleral en la propia esclera del paciente para tapar el tubo. Esos son los casos en los cuales el pericardio funciona mucho mejor porque se mimetiza con la esclera.
Y otro tema es el tamaño de la válvula. Prácticamente ya no estamos usando válvulas de AMET pediátricas, excepto que el largo axil del globo ocular realmente esté por debajo de 20 milímetros. En realidad, consideramos que si el paciente por lo menos tiene 21 milímetros de largo axil, la longitud del plato en relación a la posición de 8 milímetros con respecto al limbo es muy poco probable que dañe al nervio óptico, y menos aún si se lo pone en cuadrantes inferiores. Entonces, prácticamente no estamos usando válvulas de tipo pediátrico. Yo tengo una duda, ¿puedo? Sí, por supuesto. Como ya estamos terminando, he visto que muchos hablamos de la ciclofoto, del micropulso en el cuerpo ciliar. Yo lo uso antes del micropulso usaba la sonda transescleral de Iridex, y la realidad es que me acuerdo que cuando empezamos a usarlo decían que con eso podíamos bajar lo que se bajaba con el Diamox. Si no bajaba con el Diamox era de balde que lo hiciéramos. No sé si ese concepto sigue presente o no. No es mi experiencia. Yo con el Diamox no logro bajar lo que logro con la ciclofoto o incluso con la ciclocrío, que antes la usé bastante. Particularmente yo con los procesos cicloablativos, más si son no controlados, puedo bajar mucho más la presión que con el Diabo. Es en mi experiencia, no tengo una bibliografía para respaldar eso. Eso. Nacho, Sí. ¿querés tu comentario cortito? Así pasamos al caso. El comentario cortito es que en los miopes altos, como esta paciente que era una miope alta, con cirugía de la retina, con, digamos, joven, la verdad que a mí me gusta más insistir con cambiar lo que se hizo y seguir con una válvula de AMED que hacerle una trabeculectomía en una esclera delgada, que tengo que hacer mitomicina seguramente por la edad del paciente, y donde voy a poder tener mucho más complicaciones a futuro que con una válvula que me siento más seguro en mis manos y sobre todo para la evolución del paciente, ¿no? Por la edad que tenía. Era ese comentario de que yo hubiera seguido con lo que se hizo, digamos, de poner una válvula. Coincido 100%. Perfecto. Bueno, Héctor, vamos adelante entonces con casi una de las últimas presentaciones. Perfecto, quiero ahora presentarles a alguien que trabaja mucho en glaucoma y que forma parte del staff del Departamento de Glaucoma del Hospital Santa Lucía, que es el co-coordinador Pablo Grigera. Adelante, Pablo. Gracias, Héctor. Ahí comparto pantalla. Bueno, les voy a presentar el caso de un paciente. No es un caso del hospital, es un paciente que recibo un día que estaba por guardia, varón de 17 años, consultó por una disminución de la agudeza visual y refería que había sufrido un traumatismo en el ojo izquierdo por un ondazo. Le habían tirado con una gomera lo que se dice una canica o una bolita de vidrio y le había generado bastante daño en el ojo. Este paciente presentaba en el ojo izquierdo una visión bultos y se le podía ver, antes de, digamos, ya tenía una midriasis por la ruptura pupilar, una leve midriasis, y se le podía ver esta ruptura, y al dilatarlo tenía un hipema microscópico que ya se veía, pero con los restos de vitrio en hora 6. La presión era baja al momento de esa evaluación, y al hacerle el fondo de ojo le pude ver que tenía una lesión compatible con una ruptura coroidea y tenía también hemovitrio fluido que me permitía en ese momento ver el polo posterior, hemorragias subretinales. La retinografía en realidad se la saqué más tarde, esto no fue al momento, acá ya se ve la lesión un poco más cicatrizada. Así que eso es lo que tenemos, el paciente que no tenía la presión alta, solamente un hipema, la ruptura pupilar, un poco de vitro en cámara anterior, la ruptura coroidea, y en los controles lo que fue sucediendo es que este hipema fue resolviendo, comenzaba a verse ya las partículas hemáticas ya dando vueltas en cámara anterior, el paciente le había indicado el reposo, cicloplégicos, un corticoide tópico, y el hemovitrio se empezó a hacer más central, con lo cual no podía ver el fondo de ojo en los siguientes controles, o sea, la ruptura coroidea la había visto en el inicio, y entonces le fui haciendo un seguimiento
ecográfico y lo fui viendo con el retinólogo de la clínica, que lo deben conocer, el doctor Carlos Ortega, y la presión fue subiendo a la semana, el lipema ya estaba resuelto y seguía con el hemovitrio. Y de repente nos encontramos con la segunda semana que una vez que ya había resuelto el lipema, que ya no tenía más tindal hemático, comienza a aparecer una especie de tindal pigmentario, la presión más alta, y no podíamos ver el fondo de ojo, en la ecografía salía solamente el hemovitrio, y en este momento fue que nos empezamos a preocupar porque ya le habíamos agregado los hipotensores en el control anterior, y tenía una presión ya muy alta, y en este punto es donde empezamos a pensar la posibilidad de una cirugía. Decíamos, ¿qué le hacemos? Colocamos una válvula, hacemos una vitrectomía, le agregamos acetazolamida y lo esperamos, bueno, dijimos eso, agregamos acetazolamida, lo esperamos, le agregamos también un análogo de prostaglandinas, que por el contexto inflamatorio lo estábamos evitando, y por suerte bajó un poco, y este tindal pigmentario seguía muy, muy presente, y a la gonioscopía constatamos que tenía receso angular, no demasiado grande, y a nivel inferior en el trabeculado, una capa de tipo bronceado, que era compatible con estas células que se veían tipo color, lo que se puede decir, caqui, o bronceadas, y al día 25 fuimos controlando, siguió bajando la presión, y bueno, esta es la foto de cómo había quedado. El tema de si operábamos o no, si esperarlo, algo que teníamos en cuenta era la lesión que ya había visto yo que tenía atrás, lo cual ya daba un pronóstico más disminuido. Y bueno, entonces el paciente lo que tenía era un glaucoma de células fantasmas, en este tipo de glaucoma, a partir de una hemorragia vítrea y comunicaciones anómalas, como una ruptura en la hialoides anterior que puede surgir luego de un traumatismo. Estos glóbulos rojos van perdiendo su biconcavidad, se van haciendo esféricos. Estos fueron bautizados como células fantasmas por Campbell, y en aproximadamente, en promedio, alrededor del mes, suele detectarse una presión muy alta. En este caso fue un poco antes, está descrito también que a las 2 semanas puede suceder, y son casos que a veces requieren de hacer un abordaje de vitrectomía, colocación de válvula. Bueno, en este caso, por suerte, no hubo necesidad de operarlo, pero bueno, por esta misma lesión quedó con una visión de cuenta de dedos el paciente. Bueno, muchas gracias. Muy lindo caso, Pablo. Gracias. Tenemos tiempo para un comentario antes de pasar al último caso, porque estamos como muy al límite con el tiempo. Pablo, una pregunta. ¿Estuvo todo este tiempo con corticoides o sin esteroides? El paciente había estado con corticoides, sí, se los habíamos dado. Pero para mí era muy, muy directa esta asociación de que había dejado de tener partículas en cámara anterior, ya había resuelto por completo el lipema, y luego empezamos a ver esas células, y la realidad es que armábamos como un debate con el doctor Ortega para ver si para mí era células fantasmas, para él no, y empezamos a buscar. Él me decía, es color caqui, busquémoslo. ¿Qué es el color caqui? Bueno, buscamos, y para mí sí, era, y después creo que él pensaba lo mismo, pero en un principio no estábamos muy de acuerdo, si era o no. Me parece fundamental el hecho que decís que le hiciste la gonioscopía, digamos. Ahí es la raíz del diagnóstico, y después vas viendo otra cosa, pero poner el gonioscopio, tanto a este paciente como hace un par que habían presentado los chicos del italiano, me parece que es vital, y eso es lo que te va a dar la posibilidad. Si veías el ángulo limpio, seguro te ibas a inclinar por el corticoide. Al verlo manchado y bien descrito como lo diste, te inclinaste por lo de células fantasma. Claro, sí, y otro tema también a pensar es que tenía también una comunicación, porque tenía vitrio en cámara anterior. Entonces, también si uno puede pensar, supongamos que si la presión era refractaria al tratamiento médico, si le hacíamos una trabeculectomía, teniendo algo de vitrio, no incurríamos en un mayor riesgo luego de una infección, una endoftalmitis, era
eran todos elementos a tener en cuenta también. Pablo, si me permites, yo creo que en estos pacientes, productos de un trauma ocular con un receso amplio, tarde o temprano te van a hacer una hipertensión sostenida. O sea, ahí no va a acabar la historia en este caso. Este paciente probablemente lo tiene resuelto por el momento, pero yo estimo que a mediano plazo va a tener problemas de hipertensión y probablemente tengas que intervenirlo. O sea, un receso angular de 90 grados es un receso bastante amplio. Estás hablando de una zona que está prácticamente dejando de funcionar. Entonces, yo sí lo seguiría de cerca, estaría muy pendiente de que esta hipertensión de todas maneras se te va a presentar. Entonces, me parece que es un capítulo más de la historia de este trauma y ahí no va a quedar la cosa. No, seguramente que no. Lamentablemente el paciente lo perdí de vista, un paciente en sí adolescente, y esto fue hace aproximadamente 5 años, y al paciente luego del trauma lo vi al año, estaba bien, pero después desapareció, lamentablemente. Bien, estamos justitos con el tiempo. Vamos a, para mí es un honor dar la introducción a Andrés, que es el actual presidente de la Sociedad Argentina, que nos va a ilustrar con el último caso para culminar el Ateneo. Gracias. Muchas gracias, Eleonora. Y bueno, a mí me encanta porque después de haber hablado de muchos casos de presión, les voy a presentar un caso de hipotensión severo. Es un paciente joven de 54 años, muy joven, ¿no?, para muchos de los que estamos en esta mesa, que en agosto es un caso antiguo, pero que puede ser muy vigente. Se presenta a la consulta por disminución abrupta de la huesa visión del ojo izquierdo, sano de salud general, sin antecedentes familiares, pero que con antecedentes personales importantes. En el año 97 tiene un trauma contuso en ese ojo izquierdo, en el 98 antecedentes de una criocoagulación por un desgarro, en el 99 tuvo un LASIK bilateral, refiere que su miopía previa a la cirugía era de -2 y -9, en la actualidad presenta 9 décimas en el ojo derecho y media décima en el izquierdo con 7 dioptrías, o sea, fíjense que no fue muy exitosa la cirugía de miopía, el fondo de ojo normal, y en el ojo izquierdo tiene un desprendimiento de retina con una línea demarcatoria que involucra la mácula. En agosto del 99 le hago la cirugía convencional de desprendimiento de retina con un cerclaje de una esponja 360, evoluciona perfectamente. En el 2010 se presenta una cirugía de facomultiplicación por catarata nuclear, o sea, tenía una situación de catarata nuclear, le aumentó de -7 a 14, él notaba claramente que veía muy mal. Le hago una facomultiplicación con lente plegable de 3 piezas, yo en general a todos los traumatismos y sobre todo pacientes que han tenido antecedentes de problemas de retina le pongo 3 piezas, y para alegría del cirujano aquí parlante, presento una endoftalmitis a las 24 horas, y realmente no se veía el fondo de ojo. Le hago la vitrectomía ese mismo día, con la típica medicación, no sale positivo a nada, pero el paciente se cura. Fíjense, de marzo a abril, el paciente tiene facodoresis y una hipotensión sostenida, le hago tratamiento médico con cicloplegia, corticoide tópico y de depósito, le inyecto subtenonianamente triamcinolona, 0 respuesta al tratamiento, maculopatía hipotónica, el paciente no levanta la presión y ve cada vez menos, le pido un VM y se observa un desprendimiento ciliocoroideo 360 grados. O sea, había un aumento de la salida al tracto uveoscleral. Le inyecto C3F8 punzando la cámara anterior, lo dejo bien con C3F8 puro, y tratamiento tópico, no levanta, y decido hacer una sutura de cuerpo ciliar, que ahora mientras discutimos vamos a mostrar el video, con un intercambio fluiroide y con C3F8 al 14%, dejando al paciente de cúbito dorsal durante 48 horas, lo estaqueamos para que no se moviera. En agosto se resuelve el ciliocoroide, acá vemos la VM donde se ve todo aplicado, excepto ahora 9, donde todavía queda un dejo, no sé si ahí se ve un dejo de líquido, y básicamente sin tratamiento tópico el paciente recupera 3 décimas de visión con metamorfopsias, pero con una normotensión de 14 milímetros de mercurio y una retina aplicada. Ya sabemos que la hipotonía crónica en estos casos se da por la separación de la inserción meridional del músculo ciliar de la esclera con un drenaje anormal y secundario del humor acuoso a ese espacio supracoroideo, y que esto genera edema, flare, catarata, edema de papila, edema macular y básicamente posibilidad de desprendimiento coroideo y pérdida definitiva de la visión. Este era el fondo de ojo del paciente que hacía que viera menos. Ahora, ¿por qué se le dio esto? Paciente, por supuesto, un paciente que tuvo un trauma, una cirugía de cerclaje, una cirugía de catarata y la endoftalmitis para rematar. Bueno, evidentemente tiene una concausa, ¿sí? Que puede generar una situación como esta, que a mí
La verdad que nunca me había tocado tener un caso con tantas complicaciones y, como decimos siempre, todo puede ocurrir y bueno, acá ocurrió todo junto, ¿sí? El diagnóstico con gonioscopía, por supuesto se impone la VM, hoy se podría hacer un OCT de segmento anterior, que bueno, nos da también un parámetro bastante acabado, pero que por supuesto que es muy caro. ¿Y cómo tratamos estos pacientes? Tratamiento médico con la atropina y el corticoide, láser se puede hacer de diatermia transescleral o crioterapia, o cirugía a través de una ciclopexia directa, neumática, o la combinación como terminé haciendo en este caso, y que por suerte se resolvió, pero pudo no haberse resuelto. No sé si, Leonora, vamos mientras yo voy poniendo la cirugía, vamos discutiendo y se puede ir opinando un poquito de este caso, ¿sí? Perfecto. Espérate que vamos a ver si, no sé si aparece. Tienes que compartir el video ahora. Sí, ahí lo estoy compartiendo. A mí me toca, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, yo lo voy a apurar un poquito. Yo resolví, como era 360, le hice 2 tapitas abajo, ¿sí? Pero bueno, había que suturar todo, pero todo no se podía. Pero entonces hice la combinación, ¿no? Una sutura inferior, lo vamos adelantando, amplié, como es más difícil trabajar invertido, esto es una cirugía antigua, por eso es 20G, ahí le hago una tapa extensa arriba, normalmente no se puede ampliar más de 8 o 9 milímetros, paso la aguja transfixiante a contrahora, a un punto en U, lo mismo del otro lado, y esta es la parte donde uno hipertensa, ven cómo sale ahí, salió, no sé si vieron cómo salió el humor acuoso, acumulado, levanto la presión y sale el cuerpo ciliar, y ahí lo suturo. Por supuesto que esto hay variantes y hay diferentes técnicas, hay diferentes formas de poder hacer esto, pero bueno, luego de esto, varios puntos, aproveché la aguja larga, se pudo haber usado una aguja corta, pero bueno, había que seguir gastando, y intercambio con aire, y después el C3 CP8. Bueno, por suerte se pegó, se adicionó, y yo creo que la mezcla es básicamente de las dos cosas, ¿no? De las suturas sumado al gas que hizo la posición, ¿no? Pero evidentemente, fíjense cómo, como decimos, cuando se da uno se puede dar 2 o 3, un ojo muy traumado, y la realidad es que no le podía dar una explicación lógica a ese desprendimiento ciliocoroideo, pero evidentemente la inflamación de la endoftalmitis generó la situación, ¿no? Pero bueno, me quería compartir un poco esta experiencia. Yo, bueno, al margen, buenísimo el caso. Yo siempre por ahí muchas veces vos me lo habías comentado, y cuando muestro la otra cirugía que yo hice, todo el lío, está bárbaro. Yo he tenido algunos problemas de esto, y uno que presenté varias veces es la resolución con el endoscopio de toda la parte del cuerpo ciliar desprendido. Pero en este caso que vos presentabas con el lente, yo lo vi operar mucho de estas hipotensiones oculares al doctor Krieger, que está en el Justein. Realmente nunca vi un cirujano como él, y la verdad que la indentación que hacía, y él sacaba todo. Él decía que para las hipotensiones no quería nada. No quería ningún resto capsular, no quería dejar un lente, no quería dejar nada cuando estaba muy hipotenso y habían sufrido mucho. En todo caso, después veía qué pasaba, pero sobre todo limpiaba y liberaba todo el cuerpo ciliar de las tracciones. Y bueno, yo es lo que trato de hacer, poner el gas como vos decís, y si no, ya voy al endoscopio y paso el punto en el cuadrante entero. No atrapo el cuerpo ciliar como vos, sino que paso, si es 1 o 2 cuadrantes, depende de la iridodiálisis, si es traumática y está, o de tal hematoma al cuerpo ciliar, ¿no? Claro, algo bien importante diferenciar es que tenía la ciclodiálisis y el desprendimiento ciliocoroideo 360, pero no sé si detallaste la presentación, Andrés, la extensión de la ciclodiálisis, que es donde uno iría a enfocar para hacer el punto de forma localizada, para evitar esa pérdida y el desprendimiento ciliocoroideo 360, ¿no? Que es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Sí, yo creo que en ese momento, sí, no sé si Arturo vos querías hacer otro comentario y después... No, el comentario que yo he tenido varios casos así, la mayoría, gracias a Dios, ajeno, pero que me han llegado en estas condiciones, y la realidad es que he hecho esta técnica un poco más simplificada, porque yo lo único que hago en este caso es un corte vertical a través de la esclera, dejo que se enclave el cuerpo ciliar y le pongo un punto que después lo entierro. Eso es todo. En 4 cuadrantes, a veces más de 4 puntos,
Ahora, no siempre responde, pero lo que sí es fundamental y que quiero recalcar acá, que más que lo que decía Daniel, es que la VM es fundamental. Si hay una atracción, yo no quiero dejar nada, pero si no hay una atracción, mi experiencia es que sacarle todo no soluciona nada. Entonces, tengámoslo en cuenta, no siempre las soluciones son siempre las mismas, ¿eh? Pero en algunos casos le haces todo y ya el cuerpo ciliar está atrofiado y no responde. Claro. Acá el tema es que el cuerpo ciliar tenga vitalidad. Acá todavía tenía vitalidad, porque el problema es cuando está atrófico. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Por eso el tiempo también es importante. Si vos lo dejás en la cronificación, más allá de que se pueda volver a unir el día de mañana, pero si está fibrosado, atrófico, la posibilidad de que se normalice la presión es nula, y es ahí donde después terminamos poniendo aceite de silicón para decir, no vamos a la tisis, pero no recuperamos visión, ¿no? Pero evidentemente todavía tenía vitalidad, por suerte, ¿no? Tuvimos suerte, porque pudo haber ocurrido que no. Claro que sí. Yo los casos atróficos, más que nada los asocio a tracción o a uveitis, porque estos casos con desprendimiento cirio-coroideo, hicimos toda una serie con Zambrano, con casos de él de 25 años de evolución, que colocando un explante circular 360 subían la presión, resolvían la maculopatía hipotónica y el cuerpo ciliar no se atrofiaba, por más que estuviera desprendido con este origen traumático contuso, ¿no? Entonces las atrofias creo que de las que sí me han tocado por ahí enfrentar son más de los pacientes de Gustavo, con uveitis crónicas y si no traccionales por trauma, como las mencionás vos, Daniel. Bueno, bárbaro, me parece que son menos 10 ya, ¿eh? Exacto. Bueno, muchas gracias. No sé si... Creo que fue de alta utilidad, como ven, son casos más que desafiantes y nos requiere la combinación de conocimientos y la interconsulta permanente. Por eso estos pacientes, como decimos, son pacientes que no podemos resolverlos solos, los tenemos que resolver en conjunto y con muchas opiniones, y yo creo que esto es beneficioso para el paciente porque es la suma de conocimientos lo que lleva al éxito potencial. A pesar de lo cual, muchas veces, como todos sabemos, el paciente tiene comprometida la visión. Así que bueno, fue un gran placer para todo el grupo de glaucoma tener este Ateneo conjunto y compartir estos momentos, y espero que haya sido de alta utilidad para todos. Para mí. Gracias, coordinadores. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.